Efectivamente, María, efectivamente. Bueno, se realizó el tercero y el último de la serie acá en la Ciudad de México, en el Parque de Pelota, en el Fray Nano. El equipo de los Tigres de Quintana Roo enfrentando a los Diablos Rojos del México. Era la parte alta de la segunda entrada. Habría con 2 carreras el equipo de los Tigres de Quintana Roo en esa misma entrada, pero en la parte del infierno, con los maderos de Emanuel Ávila, Carlos Ureña y Ricardo Valenzuela le daban la voltereta. 4-2, se realizaba el empate en la sexta entrada. Posteriormente, en la parte baja de la novena entrada, con un out, las bases llenas, Alfonso García generaba un elevado sacrificio y Jesús Favela en pisa y corre se llevaba la victoria. Este equipo de los Diablos Rojos del México, con esto se llevan la serie 2-1. Y bueno, se realizó también el día de hoy en el Gran Premio de Bahrein esta tercera parada del campeonato motor, en donde Sebastian Vettel fue el ganador, el tetracampeón alemán. Ya llega a 44 victorias, la clave de él, a pesar de que sale en el cajón número 3. El primer rebase fue fundamental, dejar atrás a Valtteri Bottas, a Lewis Hamilton y llevarse esta victoria y ser el líder actual con 68 puntos por 61 de Lewis Hamilton. El mexicano Sergio El Checo Pérez, carrerón que se echó, empezó desde el cajón número 18 y subió un total de 11 posiciones. Ya son 13 grandes premios que al hilo continúa sumando el mexicano. Posición número 8, 14 puntos actualmente en el campeonato de la Fórmula 1. Y el día de ayer a los Pumas, otra vez a Saldívar. Empezaba Ismael Sosa a abrir el marcador. Después para Jürgen Damm. Esta era atajable. Esta era atajable. ¿A dónde estás, Picolín? Y después otra vez le metía ya, esto ya era la patiza, el 3-0. Ismael Sosa, otra vez, se repite acá el gol. Jürgen Damm metía el tercero, después Guiñac metía ya el cuarto gol. Y hoy Edwin Cardona sorprendiendo a Alfredo Talavera con el primer gol, que no era para merecer para el equipo regiomontano. Y después Gabriel Auche generaba el empate a lo largo del partido. Bueno, el equipo de Monterrey se metió atrás en el segundo tiempo y ya no tuvo oportunidad del equipo de Toluca. Y me dicen que ya no, lo del Cruz Azul, bueno, y qué bueno que hoy nos sale del Cruz Azul. Al minuto 93 le dan la vuelta y autogolazo del Cata Domínguez. Hasta acá la información deportiva. Adelante, María.